En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, Falco, amigos, de verdad que sí, Falcovidentes, una vez más con ustedes entrando a sus hogares para que despojemos a la medicina de tanto mito que hay por allí. Y bueno, hablamos de sus verdades, de sus realidades, de sus aseveraciones. Y hoy es un día importante, creo yo. Traté de ver qué les traía interesante, pero como está muy de moda hablar del COVID, hablar de los anticuerpos, hablar de la resistencia y la capacidad inmunológica, entonces me pareció eso un buen tema. Vamos a tratar de desgranarlo en un lenguaje sencillo para ver que ustedes queden claros, porque uno oye, habla que sí, PCR, anticuerpos, linfocitos, pero ¿cómo se come todo eso? Vamos a ver, vamos a tratar de entonces de orientarlo por ese lado. ¿Qué es entonces inmunidad? Inmunidad es un sistema, es todo un conjunto de elementos que dispone la mayor parte de los organismos de los seres vivos para enfrentarse a una determinada enfermedad o agresión o ataque, pues que pudiese ser frente a un agente infeccioso o también puede ser un agente tóxico. Y entonces les repito, es todo un sistema, y ya vamos a desglosar esa lámina que está allí ahorita de entrada acerca de los tipos de inmunidad que nosotros disponemos, del sistema que nosotros disponemos. Primero vamos a saber qué es un antígeno. Un antígeno es el elemento agresivo, y ese elemento agresivo puede ser desde una bacteria, un virus, un hongo, o sea, cualquiera de esos elementos vivos, pero también puede ser una toxina o puede ser incluso una partícula inmaterial, como por ejemplo una espina que se le entierra, o usted se lesiona con un tornillo que está oxidado. Entonces, ese tipo de agresión, ese tipo de cosas va a generar una respuesta de defensa. Sustancias entonces inertes como químicos, drogas y toxinas son también considerados, tienen esa denominación que se llama antígeno. Entonces ustedes van a empezar a escuchar esa palabra antígeno y esa relación antígeno-anticuerpo. Antígeno es el que provoca la lesión o el daño, el agresor, anticuerpo va a ser la respuesta. El sistema inmunitario también dispone de unas cosas realmente bastante complejas, porque cuando se dispone a defender su organismo, cuando ese ejército está allí patrullando su cuerpo a través de la sangre, de la linfa, en los tejidos de su organismo, se puede confundir y atacar sus propias células. Pero el sistema es tan perfecto que las proteínas de nuestras células tienen como una identidad y no se ataca, no se pisa su propia manguera. Los sistemas defensores lo identifican y de hecho hay unas pruebas que se llaman de histocompatibilidad, es decir, para saber cuándo las células son parecidas y no van a ser rechazadas, que eso se utiliza en esos test de histocompatibilidad para detectar las proteínas celulares propias cuando se van a hacer injertos. Pero entonces vamos a la lámina esa de la inmunidad innata. La inmunidad innata es inespecífica. Eso nace con usted, viene con usted incorporado y busca precisamente producir una barrera de rechazo. Es el primer elemento de choque, la primera pared frente a ese ataque agresor. Por ejemplo, el síntoma de la tos es producto de la irritabilidad de pequeños cilios que uno tiene en los bronquios, en los bronquiolos. Entonces, esos pequeños cilios se irritan frente a la partícula que está entrando allí, partícula o muchas partículas, y eso le va a provocar un reflejo que se llama la tos. El dolor, por ejemplo, es una irritabilidad de los nervios sensitivos, de los últimos ramitos nerviosos que uno puede tener en cualquier parte del cuerpo
humano, aunque hay algunos sectores que no tienen la misma sensibilidad que otros, y de hecho hay sensibilidad más grosera o sensibilidad más delicada. Para decir algo, la sensibilidad a nivel de la punta de nuestros dedos es extremadamente alta. Del 1 al 10, póngale 10, o de la córnea, o las mucosas genitales. O sea, la sensibilidad ahí es 10, es la máxima. Cualquier cosa o produce mucho dolor o produce mucha sensación. Pero hay otra sensibilidad como más grosera, más ordinaria, que provoca menos efecto. Por ejemplo, puede ser un hematoma que lo golpea, entonces usted tiene un dolor, pero no es un dolor tan intenso como podría ser usted tocarse, para decir algo, la córnea del ojo. Bueno, entonces el dolor es provocado o producido por la liberación de unos químicos que su organismo inmediatamente produce, y ese es un mecanismo de defensa. Si usted toca un cigarrillo encendido, una llama, una candela, inmediatamente va a rechazar la mano. Todo eso son mecanismos innatos de defensa que probablemente van a ir un poquito retardado y uno de todos modos se va a quemar, probablemente, pero la quemadura va a ser mucho menos grave que si usted no tuviera ese mecanismo de defensa, porque va a dejar la mano montada en la plancha que está caliente. Entonces, ese rechazo que es producido por el dolor es un elemento de defensa. El moco, para decir así, o la secreción mucosa que está en la nariz, en las mismas tráqueo y bronquio, es un elemento para capturar allí bacterias y virus para que no avancen y se queden y probablemente no lo infecten. En las lágrimas nosotros tenemos, así como en el jugo gástrico, lo tenemos en diferentes líquidos o secreciones, tenemos bacteriostáticos naturales. Hay una enzima que se llama lisozima que está en las lágrimas. Entonces uno dice, concha, le voy a amanecer como con unas lagañitas. Bueno, porque esa lisozima, esa enzima detectó una bacteria, un virus que se acercó a su mucosa, a su ojo, a lo mejor usted se llevó los dedos y hubo un conato de entrada, pero esa primera resistencia o esa primera defensa determinó que la bacteria no pasara de allí y apenas hubiese una pequeña secreción. El jugo gástrico es ácido muriático, así de simple, eso que usted le echa a las posetas y que para desinfectarlas. Bueno, eso simplemente es el jugo gástrico es un mecanismo de defensa, porque bacteria que entre y llegue al estómago, lo primero que va a suceder es que se va a deshacer en aquel pH tan ácido que tiene el jugo gástrico. ¿Okay? Entonces, la inmunidad innata tiene esos elementos que estoy describiéndole y tiene elementos químicos que libera el organismo. La fiebre, por ejemplo, es también un factor debido a un químico que libera su organismo que se llama, son leuquinas que se liberan de su organismo. Tienen una serie de nombres propios que no se los voy a complicar, pero es lo que inmediatamente expresa el aumento de la temperatura, y bajo la condición de aumento de la temperatura, las bacterias en general, sobre todo las bacterias, bajan su capacidad de dividirse y de replicarse. Vámonos a una pausa y seguimos conversando sobre esto. Hablamos ahorita, fue de la inmunidad innata, de la inmunidad que nace con usted. Vamos ahora a hablar de la inmunidad adquirida, se llama adaptativa, la que luego se desarrolla en la medida en que pasa el tiempo y nació su cuerpo. Ya regresamos, amigo, amiga. La misma finalidad,
En esta vida todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. paz, Amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Seguimos con Salud y Familia. Seguimos conversando con ustedes acerca de inmunidad, defensa, ese sistema, esa barrera que tiene el cuerpo humano para protegerse frente a infecciones y agresiones de diferentes índoles. Y por cierto que en el pequeño documental que pasa allí, Falconía, recordando el lavado de manos con detergente, pero que es muy importante, es la piel como barrera para la entrada de diferentes bacterias, de diferentes elementos tóxicos. Entonces dispone de unos químicos, de unos ácidos grasos en toda su superficie y es muy importante porque a través de la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo humano, podrían producirse ingresos pues, de partículas o de antígenos, ¿no? Como estamos hablando, el antígeno que es el agresor. Entonces, esa inmunidad nace con usted, la innata, pero hay una inmunidad que se desarrolla en el tiempo con el cuerpo humano, bien por elementos naturales o bien porque se le incorpora mediante, por ejemplo, vacunas. Y hay una inmunidad pasiva, que es la que usted puede recibir producida en otros cuerpos o seres vivos, como es el caso, por ejemplo, de la inmunidad pasiva que recibe el bebé a través de la placenta de la madre. La madre siempre de alguna u otra forma va a tener anticuerpos, defensas naturales que ella se le han generado por vacunas, y ella tiene esos anticuerpos circulando que los va a traspasar a la placenta al bebé. Y por lo tanto el bebé, dependiendo de la defensa que tenía la madre, el nené no le va a dar infecciones relacionadas con esos anticuerpos hasta aproximadamente los 6 a los 12 meses, pero esa inmunidad, que es una inmunidad pasiva, pasa con el tiempo. Hay otro tipo de inmunidad pasiva, que es por ejemplo la que se provoca o estimula o induce para producir anticuerpos en el caballo. Tiene que ver con el tétano, tiene que ver con el botulismo, que son infecciones bacterianas, y allí el animal desarrolla anticuerpos que pueden ser sustraídos de allí y suministrados a ustedes bajo la forma de antitoxina, tanto tetánica como antitoxina botulínica. Entonces, la antitoxina tetánica, si usted tiene eventualmente una infección provocada por el bacilo tetánico, si usted le pone la antitoxina y no está vacunado, esos anticuerpos le van a dar una defensa durante cierto tiempo, 10, 15 días, y van a impedir que se desarrolle la infección. Pero si usted está vacunado, si tiene la vacuna que se llama el toxoide tetánico, no va a necesitar esa inmunización pasiva, es decir, la necesidad de esos anticuerpos inmediatos. Así ocurre también con la rabia, por cierto, y hay varias infecciones que pueden eventualmente detenerse si usted no está vacunado, utilizando la antitoxina, que se llamaría así. Bueno, esa es con respecto a la inmunidad pasiva. Luego está la inmunidad que su organismo va a ir desarrollando de alguna manera en el tiempo, bien porque tiene contacto con la bacteria o con el virus, de alguna u otra forma, despacio, poquito a poco, lento, o bien porque usted recibe el antígeno a dosis fraccionadas, a dosis específicas, antígenos atenuados,
en el caso de virus, como son la vacuna de la polio, como es la vacuna antivariólica, etc. Todas esas vacunas tienen incorporado el virus, pero en micronésimas dosis, de tal forma de que su cuerpo va a recibir el antígeno e inmediatamente va a empezar a producir un trabajo que es la generación de defensa. Que por cierto, esa defensa es bueno que nosotros también tengamos claro que está dividida en dos tipos, y ustedes lo van a escuchar por ahí: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Con respecto a la vacuna que se está trabajando del COVID, entonces los experimentos y las pruebas dicen que algunas de esas vacunas que están siendo investigadas no producen inmunidad celular. ¿Qué significa eso? Que el antígeno que le inyectan no tiene la capacidad para ir hasta todo su sistema inmunitario y generar una cosa que se llaman linfocitos T. Los linfocitos T son los que van eventualmente a estar patrullando su organismo de alguna forma para atacar, para detectar, para señalar el agente agresor, y eso puede ocurrir en X tiempo. Una vacuna, por ejemplo, que le introduce el antígeno, para decir así, la de la fiebre amarilla, si ustedes recuerdan, a uno le piden la vacuna contra la fiebre amarilla, que es un virus, para viajar a diferentes países en donde hay selva. Aquí en Venezuela existe fiebre amarilla en la zona de Barinas, en la zona de Apure, y si usted se introduce allí sin la vacuna, muy posiblemente va a recibir la infección de la fiebre amarilla. La vacuna que se le introduce a usted le va a dar una defensa, le va a producir una inmunidad que se llama celular durante aproximadamente 10 años. Hay otras vacunas que la inmunidad van a durar 3 años, hay otras vacunas que van a durar 1 año. O sea que esa capacidad de generar defensa es lo que se está estudiando, porque eso es lo que se llamará en su momento la eficacia de la vacuna contra el COVID. ¿Qué grado de inmunidad celular? Y ya les voy a explicar qué grado de inmunidad humoral va a producir a corto, a mediano plazo, y cuánto va a ser ese plazo. Vamos a una pausa y ya regresamos, amigos. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. En este segmento, amigos, vamos a tratar entonces de dejar claro el sistema inmunitario, que tiene una serie de factores que están interviniendo, como son células. Aquí entonces aparecen los famosos glóbulos blancos que ustedes han escuchado. Hazte una hematología, ¿cómo están los glóbulos blancos? Fíjate si los glóbulos blancos están bajos. Y las características de cierto tipo de glóbulos blancos que aparecen según el antígeno que le esté agrediendo allí a ustedes. Por ejemplo, van a ver láminas allí, todo lo que dice neutrófilos, eosinófilos, basófilos, esos son glóbulos blancos que van a estar en la sangre presentes y que van a estar altos o activos dependiendo del antígeno que eventualmente ha entrado a su cuerpo. Para decir algo, lo que dicen ahí, eosinófilos, esos son unos glóbulos blancos que generalmente están altos frente cuando las personas son alérgicas al polvillo, alérgicas
a algo que come, entonces le hace una hematología y le encuentra los eosinófilos altos, o tiene parásitos. Entonces esos son glóbulos típicos que están actuando en respuesta a ese agresor. Pero cuando es una bacteria, entonces generalmente se elevan los que se llaman los neutrófilos, bajo otro tipo de glóbulos que tienen una serie de partículas internas de químicos capaces de ir e identificar el agresor y además deglutirlo, fagocitarlo. Hay glóbulos blancos hay unos glóbulos blancos muy grandes, hablamos de micras, pero para decir así, una célula tiene 5 micras y este glóbulo blanco tiene 12 micras, se llaman macrófagos. Pero ese glóbulo blanco tiene la capacidad de salir del vaso, de la arteria, del capilar, salir y moverse a través de los tejidos mediante unos movimientos que se llaman pseudópodos, y mediante esos movimientos avanzar desde el capilar hasta donde usted se puyó, debajo de la uña, y ir allí, ese macrófago, y atacar a la espinita y a la bacteria que pretende introducirse debajo de su uña. Y de repente, en la lucha que ocurre entre esas células que están peleando allí con el antígeno, con el elemento agresor, los macrófagos lo engloban y mueren, y entonces eso es lo que produce lo que se llama la pus. El pus o la pus es el producto de la muerte, de la lucha de toda esa célula frente a su elemento agresor. Ahora, hay también una serie de químicos que el organismo produce y que están asociados con su propia célula. Esos químicos se llaman proteínas de complemento, ellos complementan, ellos facilitan la acción defensora. El interferón, que es uno de los químicos que produce el cuerpo para generar inflamación, pero una inflamación controlada, y esa inflamación, a su vez, hay otros químicos que son producidos por las células principales que les voy a referir, que se llaman los linfocitos, ya los habíamos comentado antes. Los linfocitos son importantísimos. Dentro de ese grupo de glóbulos blancos, ellos se generan a nivel de la médula ósea, y entonces hay dos tipos de linfocitos. Los linfocitos que se llaman B, linfocitos B, esos linfocitos B son lanzados vamos a decir, hacia el torrente sanguíneo y a la linfa de su cuerpo, y se encuentran patrullando. El 75% de los linfocitos son linfocitos B, y esos linfocitos B, B de B mayor, no es que son visores o que están viendo, linfocitos B, entonces ellos detectan, y si detectan algún tipo de anormalidad, entonces automáticamente ellos van a generar anticuerpos. Los anticuerpos realmente son más que todo producidos por otro tipo de linfocito que se llama T, también generado a nivel de la médula ósea. Ese linfocito va a través de la linfa y a través de la sangre y madura en una glándula que nosotros tenemos aquí en el pecho, en el medio del pecho, que se llama timo. Y como ellos maduran allí, por eso se llaman linfocitos T, maduran en el timo. Son las células efectoras, las células marcadoras. Ellas liberan un químico que se llama citoquinas. Ustedes han escuchado hablar de que en el COVID hay una tormenta de citoquinas. Hay un error inmunológico tratando de atacar el virus, y entonces se produce un exceso de citoquina, y ese exceso de citoquina genera una inflamación masiva, y es uno de los elementos complicantes en el COVID. Entonces, yo con esto lo que les quiero decir, o lo quiero llevar, es a la importancia que tiene todo el sistema de protección natural que nosotros de alguna manera desarrollamos. Bien, por el contacto que tenemos frente al virus o la bacteria, allí entra lo que se llama la inmunidad de rebaño, que también hemos hablado o comentado varias veces. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Bueno, es cuando el 60 o 70% de la población o se ha contagiado ya, de alguna forma ha tenido contacto y tiene anticuerpos, o ha sido vacunada. La mayor parte de la gente ya está infectada y protegida, ya tiene defensas y anticuerpos, y por lo tanto queda un porcentaje muy pequeño de la población, y el que está enfermo no contagia a mucha gente porque ya todo el mundo de alguna manera está inmunizado. Por eso se llama inmunidad de rebaño. Entonces, ya amigos, nos vamos. Vamos a hacer un segundo programa para comentarles sobre qué son anticuerpos, que más o menos los asumamos en este programa. Recuerden, cualquier comentario que quieran hacer, háganlo a través del WhatsApp 0412-667-0642 o por el correo que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com. Nos sintonizamos la próxima semana. Cuídense, lávense sus manos, tapabocas, recuerden que eso es muy, muy, muy importante, su tapaboca y la distancia social. Son las 3 claves para que usted no se contagie y para que sigamos compartiendo y escuchando este programa. Hasta luego.